La conexión de Cielo Drive. El secreto de la heredera salvadoreña. El legado de la familia de Abigail Folger fue forjado entre El Salvador y Estados Unidos. Su abuelo, Encarnación Mejía, fue un visionario empresario salvadoreño que, a finales del siglo XIX, construyó un imperio en la banca y el transporte antes de trasladarse a San Francisco. Su hija, Inés Mejía, se casó con Peter Folger, el heredero de la Folgers Coffee Company. Este matrimonio unió dos dinastías, una de banqueros salvadoreños y otra de la realeza del café estadounidense. A pesar de su cuna de oro, Abigail Folger no siguió el guión. Era una mujer brillante y activista que se sumergió en el movimiento de la contracultura de los años 60 en Nueva York. Dejó atrás el mundo empresarial para trabajar en una librería y usar su fortuna en causas de derechos civiles. Su vida tomó un giro inesperado cuando conoció al poeta polaco Wojciech Frykowski, con quien se mudó a Los Ángeles para vivir en un mundo de artistas y bohemios. Lo que ella no sabía era que, a solo unas millas de distancia, una pesadilla se gestaba en las colinas de la ciudad. Un exconvicto llamado Charles Manson lideraba un culto conocido como la familia Manson. Su ideología, llamada Helter Skelter, era un plan retorcido para incitar una guerra racial apocalíptica. El fracaso de Manson en la industria de la música se convirtió en un odio profundo por las estrellas de Hollywood, a las que consideraba cerdos, que merecían ser castigados. El 8 de agosto de 1969, los miembros del culto de Manson irrumpieron en la mansión en la que se encontraba Abigail. En un acto de horror, la apuñalaron brutalmente. Su muerte y la de su bebé no nato sellaron el fin de una vida de promesas y la colisión de dos mundos que terminó en uno de los crímenes más infames de la historia. A pesar de la fama del caso, un dato vital se perdió en la historia. Los medios salvadoreños nunca mencionaron el vínculo de sangre de Abigail con el país. Su funeral se celebró en una iglesia construida por su propia familia en California. Un solemne final para una vida que terminó de forma trágica. Quédate hasta el final y descubramos este misterio junto. No te pierdas cada momento de esta nueva aventura y no olvides suscribirte. La historia de Encarnación Mejía no comienza en los salones de la élite, sino en las calles de la efervescente San Salvador de finales del siglo XIX. En un país donde la economía giraba en torno al café, Mejía vio más allá. Con una ambición que lo diferenciaba de sus contemporáneos, no solo exportaba el grano de oro, sino que incursionó en las finanzas, convirtiéndose en un director ejecutivo del Banco Internacional del Salvador, el primer banco privado del país. Luego se convirtió en banquero agente para la aseguradora La Neoyorquina. Su visión se extendió a la modernización de la ciudad. Con sus propios recursos, instaló una compañía de tranvías de tracción animal que conectaba San Salvador con Nueva San Salvador. Recordemos, queridos viajeros sensoriales, que es el nombre antiguo de la ciudad de Santa Tecla, cuyo nombre fue cambiado oficialmente en 1884. La imagen de carruajes jalados por caballos en un país en desarrollo proyecta el espíritu pionero de Mejía. Sin embargo, la mayor jugada de Mejía no fue un negocio, sino un cambio de escenario. En 1896 se trasladó a San Francisco, una ciudad portuaria en pleno auge. Este movimiento, poco común para un empresario de su calibre en la época, sugiere una ambición que superaba las fronteras de El Salvador. ¿Por qué se fue? Su habilidad diplomática le permitió integrarse rápidamente. Fue nombrado cónsul general de Perú y, en 1901, cónsul general de El Salvador. Este último cargo fue un reconocimiento de su influencia y poder. El poder de los Mejía no solo se cimentó con los negocios de Encarnación, sino con el linaje de su esposa, Gertrudis Girola Duke. Perteneciente a una de las familias bancarias más importantes de El Salvador, Gertrudis era hija del influyente banquero Ángel Girola de la Cotera. Este matrimonio unió dos dinastías. Cuando su hija, Inés Mejía, se casó con Peter Folger, el heredero del imperio del café Folgers, el destino quedó sellado. Abigail Ann Folger no sería una simple heredera. Sería la unión de dos legados,
el de una dinastía salvadoreña que construyó una fortuna de la nada y el de la realeza del café estadounidense. Abigail Folger nació en el seno de la alta sociedad, pero su vida no siguió el guión establecido. En lugar de limitarse a los círculos sociales y las responsabilidades familiares, se sumergió en el efervescente movimiento de la contracultura de los años 60. Sus estudios en prestigiosas universidades como Radcliffe y Harvard la prepararon para una vida intelectual, pero ella eligió un camino diferente, el del arte y el activismo. Se trasladó a Nueva York, donde encontró trabajo en la icónica librería Gotham Book Mart y en diversas galerías de arte, dejando atrás el mundo empresarial de su familia. No era solo una espectadora del cambio cultural, era una participante activa. Su compromiso se extendió más allá de las artes, ya que usó su fortuna para un propósito mayor. Se convirtió en trabajadora social voluntaria y donó grandes sumas de dinero a causas de derechos civiles, como la campaña del concejal Tom Bradley en Los Ángeles. Fue en una fiesta literaria donde conoció a Wojciech Wojtek Frykowski, un poeta y guionista polaco que apenas hablaba inglés. Su conexión fue instantánea, facilitada por un idioma que ambos compartían: el francés. Su romance no fue solo una historia de amor, sino una declaración de rebeldía contra las normas sociales de su época. Juntos se mudaron a una casa en el Laurel Canyon de Los Ángeles, sumergiéndose por completo en un mundo de artistas, músicos y bohemios. En 1968, Abigail asistió a eventos de recaudación de fondos para la clínica médica Haight-Ashbury en San Francisco, donde su madre también hacía trabajo voluntario. Lo que ella no sabía era que, en ese mismo lugar, varias de las mujeres de la familia Manson recibían tratamiento médico. Aunque no existe evidencia de que se conocieran, esta siniestra coincidencia muestra lo cerca que estaban sus vidas de chocar. La tragedia ya estaba, de alguna manera, en el aire. La vida de Abigail parecía un cuento de hadas de los años 60, pero a solo unas millas de distancia, una pesadilla se gestaba en las colinas de Los Ángeles. Se detiene el brillo de su vida para revelar la oscuridad de Charles Manson. Charles Manson fue un líder de culto y criminal estadounidense que, a finales de la década de 1960, lideró una secta conocida como la familia Manson. Aunque no cometió directamente todos los asesinatos, fue condenado por conspiración para cometerlos debido a su control mental sobre los miembros de su grupo. Manson era un exconvicto con un carisma perturbador. Manipuló a un grupo de jóvenes desilusionados, formando un culto que él llamó la familia. Su ideología, Helter Skelter, era un plan retorcido para incitar una guerra racial apocalíptica. Manson soñaba con ser una estrella, pero fue rechazado por la misma industria que abrazaba a la gente con la que Abigail socializaba. Su fracaso se convirtió en un odio profundo. Para él, las estrellas de Hollywood eran cerdos que merecían ser castigados. La ideología de Manson, conocida como Helter Skelter, fue la principal motivación de los crímenes. La idea se basaba en una interpretación retorcida y paranoica de la canción de los Beatles del mismo nombre. Manson creía que se avecinaba una guerra racial apocalíptica en los Estados Unidos. Según su interpretación, la raza negra se levantaría violentamente contra la raza blanca. Él y sus seguidores se esconderían en el desierto para sobrevivir al conflicto. Una vez que ambas razas se hubieran destruido mutuamente, él y la familia Manson saldrían de su escondite para tomar el control y gobernar el país. Para acelerar esta guerra, Manson ordenó a sus seguidores cometer los brutales asesinatos, con el objetivo de hacer que parecieran crímenes raciales. Dejarían mensajes escritos con sangre en las escenas del crimen, como pig, cerdo, para culpar a la comunidad afroamericana y provocar así la revuelta. Así, sin que Abigail lo supiera, su mundo de privilegio, arte y activismo la había convertido en el blanco perfecto de una furia que no tenía nada que ver con ella. La historia de una heredera culta estaba a punto de colisionar con la de un culto asesino en una de las noches más oscuras de la historia de Los Ángeles. La noche del 8 de agosto de 1969, la mansión en el número 10.050 de Cielo Drive en Beverly Hills era un oasis de tranquilidad. Abigail,
Su novio Wojciech Frykowski, la actriz Sharon Tate y su amigo Jay Sebring habían cenado en el restaurante mexicano El Coyote. El restaurante El Coyote, donde cenaron Abigail Folger y sus amigos la noche de los asesinatos, se encuentra en Los Ángeles, California. Su dirección es 7312 Beverly Boulevard, Los Ángeles, California, 90036. Este restaurante, uno de los más antiguos de Los Ángeles, sigue en funcionamiento en su ubicación actual. Es conocido por su estilo tradicional mexicano y ha sido un lugar popular entre los residentes y celebridades de Hollywood desde su fundación en 1931. Se respiraba un ambiente de despreocupación, una calma que era solo la fachada de una pesadilla a punto de desatarse. La tensión se dispara. Un auto se detiene al pie de la mansión. 4 miembros del culto de Manson, Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, irrumpen en la propiedad. Su primer acto de horror es el asesinato de Stephen Parent, un joven que estaba de visita en la casa del vigilante. Su muerte es la señal de que no habrá piedad para nadie. Lo que sigue es un caos. En un intento desesperado por salvar su vida, Abigail, con su bebé de 8 meses de gestación, lucha y corre hacia el jardín para escapar. Pero la crueldad la alcanza. Patricia Krenwinkel la acorrala y la apuñala brutalmente más de 20 veces. La ironía es devastadora. Una mujer que usaba su fortuna para luchar por los derechos civiles y las causas sociales se convierte en la víctima de un acto de odio racial orquestado por un loco. Su muerte, y la de su bebé no nacido, es el momento en que la contracultura de los 60 perdió su inocencia para siempre. Abigail Folger fue apuñalada más de 20 veces, mientras que su novio, Wojciech Frykowski, recibió 51 puñaladas, además de 2 disparos y 13 golpes en la cabeza. El cuerpo de Abigail Anne Folger fue trasladado a San Francisco y preparado en la funeraria Crippen Flynn. Su funeral se realizó solo 5 días después del crimen en la mañana del 13 de agosto de 1969 en la Iglesia Católica de Nuestra Señora del Camino en Portola Valley, California. Un dato interesante es que esta iglesia fue construida en 1912 por sus abuelos maternos, la familia Mejía Girola. Después de una misa de requiem, el cuerpo de Abigail, junto con el de su bebé en gestación, fue sepultado en el mausoleo principal del cementerio de la Santa Cruz en Colma, California. Un final solemne para una vida que terminó de forma tan brutal. La conmoción por el crimen fue mundial. Las noticias en los periódicos y en la televisión narraban los horribles detalles, pero la prensa salvadoreña nunca mencionó el vínculo de sangre de Abigail. Un dato vital de la historia que la unía a las influyentes familias Mejía y Girola se perdió en la historia. El documental cierra con el destino de los asesinos. Charles Manson y sus seguidores, condenados a muerte, vieron cómo su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. A pesar de los años, su legado de maldad no desapareció. Susan Atkins murió en 2009 y Manson en 2017. Patricia Krenwinkel aún cumple su condena y es la prisionera que más tiempo ha permanecido bajo la custodia del sistema penitenciario de California. La película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood, se presenta como un epílogo cinematográfico que, lejos de regodearse en el terror, honra la memoria de las víctimas y explora la pérdida de la inocencia de una era. Un final que, de alguna manera, busca sanar la herida de una historia que comenzó con la ambición de un hombre en El Salvador y terminó con el brutal asesinato de su nieta en la oscuridad de las colinas de Hollywood. La historia de Abigail Folger nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Incluso en un mundo de privilegios, nadie es inmune a la oscuridad. Su vida, que pudo haber sido un relato de éxito y glamour, se convirtió en una trágica colisión entre la ambición de un hombre en El Salvador y la locura de un culto en Estados Unidos. Ella fue el eslabón final de una cadena de eventos, una víctima inocente que, sin saberlo, cargó con el peso de la historia. Pero la lección más profunda no es la de la tragedia, sino la de la vida que ella eligió.
Abigail usó su inmensa fortuna para el bien, luchando por los derechos civiles y ayudando a los más necesitados, demostrando que el verdadero valor no se encuentra en el dinero heredado, sino en las acciones que definen nuestro propósito. Su asesinato no fue solo un crimen, fue el punto de inflexión donde la contracultura de los años 60, con sus sueños de amor y paz, se estrelló contra la brutal realidad. Fue el momento en que una generación perdió su inocencia. La vida de Abigail nos deja con una pregunta intrigante. ¿Crees que su historia nos demuestra que, sin importar cuánto intentemos alejarnos de nuestros orígenes, nuestro destino ya está escrito? ¿Qué legado estamos construyendo con nuestras vidas? ¿Usamos nuestros privilegios para el bien? ¿O nos convertimos en rehenes de ellos? La historia de Abigail Folger no es solo un misterio por resolver. Es un espejo en el que debemos mirarnos. Si esta historia te impactó, compártela y suscríbete para descubrir más relatos que nos invitan a reflexionar sobre el pasado y a entender mejor el presente. Juntos continuaremos explorando los misterios que se esconden en la historia.